Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Pepe Díaz y en nombre de todo el equipo de Bestinver les doy las gracias por escuchar una vez más Valor con B. Hoy vamos a hablar del que posiblemente sea el sector o uno de los sectores más protagonistas de la economía y los mercados y además que ha tenido una trayectoria especialmente controvertida durante los últimos 20 años. Me estoy refiriendo al sector bancario. Y tenemos la suerte de que hoy me acompaña Luis Peña, miembro de nuestro equipo de inversión y posiblemente uno de los mejores analistas del sector financiero en Europa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Pepe, gracias por invitarme a hacer este podcast contigo. Bueno, la verdad es que es una suerte que estés aquí porque, como sé que no lo vas a decir tú, lo digo yo, eres una pieza muy importante en la diferenciación de nuestro equipo de inversión frente a la mayor parte de nuestros competidores, especialmente los españoles, pero también europeos, porque diría que ninguna otra gestora tiene una especialización en el sector financiero como la que tú nos aportas. Así que muchas gracias. Pues bueno, llevo 30 años involucrado en el sector financiero. Empecé como auditor en Arthur Andersen. Después he estado muchos años como analista sell-side en distintas casas internacionales y locales. Y desde hace 10 años, como gestor y especialista en el sector financiero, con lo cual, pues sí, que ya te digo, 30 años mirando el sector. Pues la idea de este episodio surgió en una conversación que tuvimos sobre la cantidad de mitos que hay en el mercado. Es una idea que se te ocurrió a ti, pero que a mí me entusiasmó desde el primer minuto porque en el sector bancario hay muchos mitos, ¿no? Muchas falsas creencias que a base de repetirse, pues mucha gente termina creyéndoselas, ¿no? Así que, de hecho, no sé si compartes mi opinión, pero creo que no hay sector en el mercado con tantos mitos y falsas creencias como el financiero, ¿no? ¿No te parece? Bueno, así es. Son una de las cosas que es chocante, por lo menos en los últimos 2 años, es la cantidad de gestores, algunos de ellos nacionales, diciendo que no invierten en bancos directamente, con declaraciones a la prensa. Bueno, algunas de estas ideas realmente se han convertido en mantras y aquí vamos a tratar de aclarar realmente porque, bueno, si esto tiene sentido o no tiene sentido. Nosotros pensamos que los bancos se deben analizar como cualquier otra empresa, para lo cual es importante entender pues, los modelos de negocio, los riesgos y el mensaje de que los bancos no son invertibles. Pues hombre, si miramos en los últimos 3 años, realmente la bolsa europea ha subido un 15%, el sector financiero en su conjunto ha subido un 33% y el sector bancario ha subido un 60%. Es decir, en los últimos 3 años el gestor que no ha estado en bancos ha cometido un error. Bueno, pues en el episodio de hoy, con tu ayuda, Luis, vamos a acercarnos de una manera profesional al sector bancario. Vamos a ver cuál ha sido su recorrido durante los últimos 20 o 30 años, cuáles son sus principales métricas de análisis, la relación que tiene con la macro y sus principales métodos de valoración. Así que la idea de hoy es destruir mitos y no porque nosotros lo digamos, sino vamos a emplear datos, vamos a emplear información y vamos a aportar un conocimiento real. Pero antes de empezar, Luis me ha insistido mucho cuando preparábamos el episodio que empezáramos localizando al sector dentro del mapa, porque hablamos del sector financiero en general y mucha gente equipara el sector financiero con bancos, lo cual no solo no es correcto, sino que además es poco preciso. Pues los bancos son hoy por hoy
una parte minoritaria del sector financiero que está formado por un montón de empresas muy heterogéneas y que además muchas de ellas tienen más peso que los bancos dentro de los índices, ¿verdad? Efectivamente, o sea, aquí yo creo que tenemos que dar un poco de perspectiva, ¿no? O sea, también por lo que ha pasado en los últimos 15 años, que con tipos de interés cercanos a cero, incluso negativos en algunas geografías, el sector financiero se ha reconfigurado, ¿vale? Entonces, el punto que nosotros queremos remarcar aquí es que el perfil del sector ha cambiado mucho en los últimos años y lo mejor es dar un ejemplo. O sea, el ejemplo es que en la bolsa americana, el Standard & Poor's, el peso del conjunto del sector financiero es un 13%. De ese 13%, solamente algo más de un 3% son bancos, seguros es algo más de un 2% y un capítulo que se denomina Financial Services es un 7,4%. Bueno, ¿qué son Financial Services? Pues Financial Services es un conglomerado de empresas que recoge pues desde gestoras alternativas, y voy a dar nombres pues para que la gente lo pueda identificar, ¿no? Blackstone, KKR, Apollo, que hoy por hoy son monstruos en capitalización bursátil, empresas de medios de pago, quien no conoce Visa, Mastercard, PayPal, son empresas que utilizamos casi todos nosotros en nuestro día a día, o incluso el conglomerado Berkshire Hathaway, que es la empresa de Buffett. Bueno, todo esto es lo que compone el sector financiero. ¿Por qué es necesario diferenciar cada uno de estos subsegmentos? Porque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y se comportan de manera distinta a lo largo del ciclo económico. Y de nuevo aquí voy a dar ejemplos para que la gente pueda entender realmente de lo que estamos hablando. Pues por ejemplo, si hablamos de seguros de no vida de personas físicas, este es un negocio que tiene un componente anticíclico. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos en periodos recesivos, pues la historia demuestra que la gente tiende a utilizar menos el coche, con lo cual hay menos siniestralidad, pero se sigue pagando la prima. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos, de un negocio anticíclico. Las empresas que son mercados, aquí estamos hablando, por ejemplo, de Deutsche Börse, de Euronext, de London Stock Exchange, del Nasdaq, son empresas muy defensivas que cuando entramos también en periodos recesivos, que la volatilidad en el mercado suele incrementarse, tienden a incrementar sus ingresos. Son empresas que se consideran pues como casi staples, que es como la parte más segura del mercado. Otro ejemplo que podemos hablar son las gestoras alternativas. Las gestoras alternativas son empresas que han crecido una barbaridad en los últimos 15 años, como comenté antes, en parte por el entorno que había de tipos bajos o incluso negativos, y en este momento gran parte del crédito total al sector privado en Estados Unidos está dado por, digamos, operadores no bancarios, ¿vale? Que no solamente son gestoras alternativas, pero en gran parte son gestoras alternativas. Cuando digo gran parte, es casi la mitad del crédito total. Esto es lo que todos estos operadores no bancarios se denominan los shadow banks. Y esto es un concepto que, bueno, pues que tenemos que también conocer, porque se está hablando muchísimo de él, de este subsector en este momento. Pero hoy el objetivo del podcast es realmente hablar del sector bancario y en eso estamos. Sí, posiblemente dentro del sector financiero, el sector bancario, como has dicho, es una pequeña parte, pero posiblemente sea la que más interés tiene o la que más interés genera, porque ha sido un subsector con quiebras, rescates, megafusiones, y además que levanta mucha controversia también porque todos nosotros pues somos clientes al final de un banco, tenemos nuestra cuenta bancaria y es un sector que está muy, muy presente en la vida diaria, ¿no? ¿Te parece? Totalmente. Sí, pues creo que es muy importante que nuestros oyentes entiendan que toda esta cantidad de mitos que vamos a ir destrozando en el episodio de hoy no están causados porque sí. O sea, el sector bancario realmente es uno de esos sectores que exige a un analista un grado de especialización muy alto,
para que pueda entenderlo bien y valorarlo adecuadamente, ¿no? Es un sector que exige conocimientos contables súper específicos, conocimientos regulatorios, estar al día de la regulación, tiene modelos de negocios muy, muy particulares, y por todo eso exige a un analista exige un conocimiento que realmente no es exportable a otros sectores. O dicho de otra forma, que un analista de empresas industriales no puede ponerse a analizar de la noche a la mañana el sector bancario y casi diría que viceversa, ¿no? Hay que ser especialista y esa especialización supone una barrera de entrada analítica casi diría que insalvable, ¿no? En mi experiencia, cuando yo he tenido que analizar un banco, tener una opinión sobre el sector, he sudado sangre, ¿no? Así que meterse en esto casi es un horror para cualquier analista que no esté especializado. Y esto es importante para nuestros inversores, porque en un equipo de inversión pequeño es inviable tener un analista como Luis Peña. O sea, tener esta especialización solo es posible en un equipo grande como el nuestro. Y el motivo es esta barrera de entrada analítica. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque uno de los grandes mitos que ha habido, y creo, Luis, que es bueno que empecemos rompiéndolo, es que los bancos no se pueden analizar. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que, como hemos explicado, la mayor parte de nuestros competidores no tienen las competencias necesarias para analizarlo, ni la capacidad para adquirir esas competencias. Y eso se debe precisamente a las barreras de entrada analíticas que comentaba. Sí, completamente de acuerdo, Pepe, en lo que tú dices. O sea, yo creo que la base de partida para empezar a analizar el sector bancario es, bueno, pues tener una formación contable específica, que en mi caso pues la adquirí cuando estaba de auditor. Hay que tener una formación financiera importante y un conocimiento de la regulación también muy relevante. Yo creo que, digamos que las guías básicas que uno tiene que tener claro al afrontar la inversión en el sector bancario, bueno, son varias, ¿no? La primera es que el modelo de negocio de los bancos es un modelo de negocio cíclico y apalancado. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que, aunque el apalancamiento se ha reducido mucho en los últimos 15 años, uno tiene que tener un conocimiento de la macro relevante. Esto no significa hacer predicciones macro. Lo que significa es saber en qué entorno macro se está moviendo el sector, ¿vale? Eso es una cosa que es clave. La segunda es que cuando analizamos bancos, lo primero que hacemos es analizar el balance. Es decir, aquí no se mira la cuenta de resultados al principio. Si un balance no es sólido y solvente y líquido, directamente nos da igual la entidad, ¿vale? La solvencia no solamente es un coeficiente de recursos propios, sino que es rentabilidad, es histórico de pérdidas crediticias, es performance de cada entidad en los test de estrés. En fin, es un conjunto de cosas que, bueno, pues que hay que valorar. Otra de las guías es entender la regulación y su evolución. Y aquí hay que hablar de la ola regulatoria que hemos tenido desde el año 2008, que ha sido incluso difícil de seguir para los propios especialistas del sector. La ola regulatoria ha implicado pues, que se hayan incrementado prácticamente a más del doble los requisitos de capital, que los requisitos de liquidez hayan sido mucho más estrictos y que además los bancos hayan cambiado su manera de operar, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. Y después, finalmente, lo que hay que analizar son los modelos de negocio bancarios. Es decir, hay diferencias por tipo de cliente, hay bancos que son retail, bancos que son más de mercados. Hay que distinguir por canal de distribución. Hay bancos que tienen pues, un negocio fundamentalmente basado en distribución a través de sucursales, otros tienen pues, un approach más digital. Hay diferenciación por el mix de ingresos, hay bancos que están, bueno, pues, que son muy dependientes del margen de intermediación frente a las comisiones. En fin, al final
realmente lo que hay que hacer es entender bien un modelo de negocio, qué ventajas competitivas tiene, qué variables afectan al mismo, y esto realmente es algo que tenemos en común pues, con el resto de análisis de otras empresas. Al final, lo que es relevante es que todas estas cosas lo que nos llevan es a saber elegir bien el momento en el que hay que invertir en bancos, cuándo hay que estar invertido, y cuando hay que estar invertido, saber en qué entidades hay que invertir y distinguirlas claramente. Esto es el valor añadido que nosotros hacemos en nuestro día a día. Sí, al final no deja de ser la misma lógica que empleamos para invertir y analizar otros sectores, pero aplicada a este sector que, como has dicho, tiene particularidades o que exige unos conocimientos muy específicos que no son comunes con otros. Pero al final, lo que es curioso es que el negocio bancario, la esencia del negocio bancario, al final es sencillo de entender, ¿no? O sea, básicamente tienen por un lado pues unos clientes que vamos a dejar nuestro dinero en un depósito o una cuenta corriente y que la entidad nos remunera más o menos por ello. Y por otro lado, tienen clientes que acudimos en busca de financiación y por la cual el banco nos cobra un tipo de interés. Y además, que ya que hay un montón de clientes que acudimos a las sucursales, pues o bien a dejar nuestro dinero o a pedir dinero, el banco trata de colocarnos productos para ingresar comisiones. Así que conceptualmente es muy sencillo de entender y, sin embargo, lleva años siendo totalmente denostado por esta aparente complejidad, ¿no? que comentábamos antes. Efectivamente, sí, pero no siempre ha sido así. O sea, realmente el sector bancario ha tenido, aparte del momento que estamos viviendo, ¿no? en el momento actual, ha tenido épocas en las que realmente pues, lo ha hecho muy bien en bolsa. Si hablamos, por ejemplo, pues, la década anterior a la crisis financiera global, es decir, pues la década que va desde mediados de los 90 hasta el año 2006, el sector bancario fue uno de los principales protagonistas del mercado en la bolsa europea. Realmente aquí hay que recordar que fue una época en la que hubo pues, operaciones corporativas importantes, pero también es verdad que hubo una convergencia, un crecimiento económico importante, pues, básicamente guiado por la convergencia europea, ¿no? Aquí realmente pues, era difícil no estar invertido en el sector porque el performance fue muy importante. Y realmente, pues para dar un ejemplo que también es, como siempre digo, ¿no? Lo mejor es dar ejemplos para que la gente lo entienda. En el año 2006 los bancos llegaron a representar un 24% de la capitalización bursátil total europea. Esto era más o menos un poco más del 10% a principios de los 90 y es el mismo nivel a lo que estamos ahora, ¿vale? O sea que con eso te da un poco idea del super performance en bolsa que tuvieron durante la década anterior a la crisis financiera. Sí, es verdad que parece que hemos vuelto al punto de partida, ¿no? Pero también creo que hay que entender pues los detalles que ha habido en esa evolución, el camino de ida y vuelta que han tenido y que ha sido un camino además totalmente ligado al contexto económico, ¿no? Así que precisamente podemos centrarnos ahora en este contexto macroeconómico que se produjo después de la gran crisis financiera, porque ha sido determinante para la evolución del sector. Y además también creo que la falta de entendimiento que ha habido sobre el tipo de crisis que hemos vivido ha generado también uno de estos grandes mitos que afectan al sector. Así que, Luis, en tu opinión, ¿cuáles fueron los principales elementos que protagonizaron la gran crisis financiera? Pues sí, la gran crisis financiera es algo que irremediablemente tenemos que tocar porque nos va a llevar a entender la situación que ha pasado el sector bancario y realmente por qué lo está haciendo también ahora en bolsa. Yo creo que esto es una cosa importante que hay que entender. Entonces, bueno, vamos a ir por pasos. O sea, ¿cuáles son las causas de la gran crisis financiera? Muy rápidamente, porque de esto se ha escrito ríos de tinta.
Pues primero, pues un boom de confianza del sector privado que lleva tanto a familias como a empresas a sobreendeudarse. Segundo, bancos laxos en la concesión de crédito, ¿vale? Y esto es en gran medida porque había una ausencia de una regulación adecuada en el sector bancario, lo que hizo que algunos gestores, los menos profesionales obviamente, que asumieran riesgos excesivos muy ligados a remuneraciones cortoplacistas. Y lo que se produjo es pues, una corrección abrupta en el precio de determinados activos, básicamente que es generada por un corte de liquidez porque se secaron algunas fuentes de financiación en mercados mayoristas. Con lo cual, pues, esto llevó a que determinados modelos de negocio pues, colapsaran de manera automática. Las crisis bancarias normalmente acaban generando grandes crisis en los mercados bursátiles y estas crisis, digamos, bancarias de mercados se suelen categorizar como ursus magnus. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues lo que significa es que son crisis que duran 4 años o más y que para que el mercado bursátil recupere los niveles anteriores a la crisis, y suelen tener una cadencia más o menos de 2 o 3 por siglo, ¿vale? Con lo cual esto lo que significa es que son eventos muy raros que no suelen repetirse de manera, digamos, cada, pues no sé, 5 o 6 años, ¿no? Sino que son periodos muy largos de tiempo. De nuevo volvemos a los ejemplos. La Gran Depresión en Estados Unidos del año 29, la crisis japonesa de los años 80 o la gran crisis financiera del año 2008, en el que, digamos, pues la punta del iceberg fue la crisis de Lehman Brothers. Las crisis bancarias son épocas largas y complicadas, aunque realmente, como dicen los ingleses, también son épocas de oportunidades, y aquí realmente, si lo miramos desde el punto de vista positivo, pues lo que hay que entender es que el sector financiero ha cambiado radicalmente. El problema es que el proceso ha sido muy lento, ha llevado aparejado pues, un cambio, un incremento en la regulación que ha sido completamente abrumador, y muchas veces pues, el mercado al final pues, en parte es humano, y como en parte es humano pues hay cierta apatía por seguir los acontecimientos, lo que ha llevado a muchos gestores, incluso analistas, a asumir determinados dogmas que se han establecido en el mercado y que nosotros vamos a tratar de rebatirlos, ¿no? Primer dogma: el negocio bancario no es rentable y está tocado estructuralmente. Y esto es básicamente una consecuencia de la medicina que adoptaron los bancos centrales para salir de la gran crisis financiera, que estos son los tipos negativos y el desapalancamiento. Bueno, ya veremos cómo estas medicinas han cambiado radicalmente. Segundo dogma: no se puede invertir en bancos porque la necesidad de capital es indeterminada. Bueno, aquí realmente esto es, yo creo, en parte consecuencia de no entender el ciclo de regulación y sus límites. Tercer dogma: el sector bancario se ha quedado obsoleto. ¿Y esto de qué surge? Pues surge de la proliferación de iniciativas fintech que surgieron pues, al albur de dinero gratis. Bueno, yo creo que ahora vamos a ver realmente pues, qué es lo que hay de cierto en todas estas aseveraciones. Como decía antes, realmente pues, las crisis bancarias y de deuda son largas y tediosas porque llevan aparejado pues, un proceso de desapalancamiento, es decir, de reducción de deuda, que esto solamente puede absorberse en periodos pues, que tienden a durar más o menos pues, una década, que es lo que hemos vivido. A esto tenemos que unir que bueno, pues como quebraron pues muchísimas entidades, pues los reguladores realmente dijeron, bueno, aquí había un problema, aquí había pues faltaba regulación, con lo cual ha habido un proceso regulatorio que ha sido intensísimo en los últimos 15 años, y esto pues lo que ha llevado es que los bancos han tenido que incrementar sus niveles de solvencia hasta niveles muy conservadores. Como decía antes, realmente
pues durante periodos tan largos el mercado directamente pues pierde interés. Realmente hubo muchísimas gestoras que durante este periodo no invirtieron en bancos y en ese momento realmente hicieron bien porque no había que estar invertidos en bancos. El tema es que las circunstancias cambian, ¿vale? Las circunstancias cambian y lo que hay que ver es qué es lo que ha cambiado para ver si realmente las cosas o las circunstancias cambian y ahora es un momento de invertir en el sector bancario. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? Que esto es realmente lo que es importante resaltar. Primero, los niveles de solvencia que se han impuesto han sido pues muy estrictos y esto lo que ha llevado es que las entidades bancarias en este momento tengan pues, niveles de capitalización que no se han visto en los últimos 30 años. De hecho, digamos que muchos bancos en este momento acumulan excesos de capital. Y aquí lo que tenemos que recordar es que durante el COVID pues, el Banco Central Europeo prohibió la distribución de dividendos y fue un año que en rentabilidad pues, fue bastante razonable, con lo cual los bancos acumularon capital. Y eso es lo que, entre otras cosas, hace que algunas entidades en este momento tengan excesos. Digamos que otro ejemplo hasta al nivel en el que ha llegado pues, todo el armamento regulatorio global en el sector bancario es pues, lo rápido que se solucionó la crisis de los bancos regionales americanos el año pasado, ¿no? Aquí pues, lo que tenemos que recordar es que hubo 2 o 3 entidades americanas pequeñas que tuvieron problemas de liquidez y que como consecuencia de esos problemas de liquidez pues entraron, digamos, en una situación de insolvencia. Bueno, el mecanismo regulatorio y la actuación de la Fed en este caso y otros organismos, pues lo que hicieron es que estas crisis bancarias se resolvieron pues, en el transcurso de 3 meses, ¿no? Con lo cual, pues bueno, realmente la regulación ha evolucionado a mejor, ha impuesto niveles de solvencia que son muy conservadores y aquí lo que hay que resaltar es que el ciclo regulatorio ha terminado, ¿vale? Que esto es algo que se tiene que quedar grabado y es importante. La segunda consecuencia de este periodo largo de crisis ha sido que ha habido cambios estructurales en el mercado que van a favor del incremento de la rentabilidad para los accionistas. Y aquí, ¿a qué me refiero? Bueno, pues durante la crisis financiera global hubo muchas entidades que directamente quebraron o fueron rescatadas. En España, pues la mayoría de las cajas de ahorros y algún banco privado. Y de hecho, como consecuencia de todo aquello, todavía hoy hay muchas entidades en Europa que arrastran accionistas que son públicos, ¿vale? O sea, que son parcialmente hay bancos que son propiedad de los estados y aquí pues hay varios, ¿no? Pero podemos decir pues ABN AMRO, NatWest, incluso CaixaBank, ¿vale? Que al comprar Bankia pues tiene al FROB como accionista. Bueno, aquí ¿qué es lo que ha ocurrido? Vamos a utilizar un ejemplo para que la gente lo entienda. En España había 50 entidades financieras y hoy por hoy pues si contamos los grandes grupos bancarios pues son algo así como 5. Esto no es algo exclusivo del mercado español, ha ocurrido en otros mercados. Lo que ha ocurrido es que los mercados bancarios se han concentrado, se ha reducido el peso de las entidades que no tenían ánimo de lucro y los grandes operadores que existen en este momento son operadores racionales y muy centrados en la rentabilidad. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que el mercado bancario es mucho más racional y está mucho más alineado con los intereses de los accionistas de las entidades. Otra consecuencia, la tercera consecuencia de la gran crisis financiera es que los bancos están siendo y han sido mucho más selectivos en la concesión de crédito. ¿Y por qué? Pues porque dentro de los nuevos requisitos de capital se han embebido parámetros que penalizan mucho la concesión de riesgo agresiva. Es decir, antes de la crisis financiera tú podías obtener una hipoteca pues por más del 100% del valor de la casa, con la cual te comprabas los muebles y un coche.
para que la gente lo entienda. Ahora realmente, si algún banco da ese tipo de hipoteca, le va a costar en términos de capital una fortuna, con lo cual directamente es que no lo hacen. Esto es un ejemplo, pero pues para que la gente entienda que hoy por hoy el tipo de crédito que los bancos otorgan, y no solamente en hipotecas, sino también pues en créditos, por ejemplo, a empresas muy endeudadas, que también cuestan mucho más en capital, o empresas o sectores con historiales de riesgo y niveles de default muy altos, también cuestan más en capital. Esto al final lo que hace es que el tipo de riesgo crediticio que tienen hoy las entidades en su balance es muy inferior a lo que realmente tenía el sector antes de la crisis financiera. Al final, para que un poco hacer esto digerible, ¿no? O sea, realmente la parte positiva, ¿cuál es? Pues que los bancos hoy son bancos que tienen mucho menos riesgo que antes. ¿Cuál es la parte, digamos, negativa? Pues que la parte negativa es que como los bancos no han dado crédito, se ha desarrollado toda una industria paralela de operadores no bancarios que han estado dando crédito, y es lo que los reguladores pues llaman, y he aludido antes a ello, ¿no? Shadow banking. Y bueno, estos son básicamente, pues, sobre todo compañías aseguradoras, fondos de inversión, que realmente es una parte del mercado que no está regulada y que, bueno, pues que es muy flexible a la hora de dar crédito y es hoy por hoy un gran competidor en el mercado para el sector financiero. Otro punto que es también consecuencia de la gran crisis financiera, la disciplina en el uso de capital. Esto es también un punto importante. Es decir, antes de la gran crisis financiera existía una cierta carrera por lo que se denomina, pues en inglés, el empire building. Y esto básicamente es la búsqueda del tamaño por el tamaño sin realmente pues, tener una justificación de rentabilidad. Bueno, hoy por hoy los gestores bancarios, en gran medida impulsados por la labor supervisora, se centran en mejorar la rentabilidad de las operaciones bancarias vía diversificación de ingresos, vía mejora de eficiencia, tanto orgánica como mediante fusiones, principalmente. Es decir, esto ya ha desaparecido. Aquí realmente, pues, digamos que el caso pues, o la operación más famosa de este empire building puede ser, por ejemplo, la compra por parte de Royal Bank of Scotland, que ahora se llama NatWest, de ABN AMRO junto con Santander y con Fortis, que fue un absoluto desastre y que de hecho llevó a la intervención de Royal Bank of Scotland. Bueno, esto es como un ejemplo que hay que dar, ¿no? Al final, realmente la disciplina en el uso de capital es algo que se ha impuesto y que también pues, va en favor de los accionistas. Aquí después hablaremos de un punto que vamos a tocar, que es el tema de la consolidación europea, que está pendiente, pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. El quinto punto, que también es una consecuencia de la crisis financiera, es la alineación en la remuneración de los gestores con los stakeholders y dentro de los stakeholders de los accionistas. Realmente los gestores de las compañías se han dado cuenta que incrementar el número de acciones, diluir a los accionistas, es algo que solo se puede hacer si está muy justificado por operaciones realmente que de alguna manera pues, mejoren la rentabilidad de la entidad a medio plazo. Y realmente lo que se han dado cuenta es que la mejor manera de utilizar los excesos de capital es recomprar tus propias acciones, sobre todo cuando cotizas a descuento sobre valor en libros, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo ahora mismo en una multitud de bancos europeos y americanos. Y finalmente, la última consecuencia de la crisis financiera, y esto es también un punto muy importante, es que los reguladores han llegado a la convicción de que la banca no es un servicio público. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa es que cuando la banca se deja en manos públicas se cometen errores de gestión que cuestan mucho dinero al contribuyente. Y aquí en España pues hemos tenido claramente el caso de las cajas de ahorros. La segunda consecuencia es que los servicios bancarios no son gratuitos y que el precio más eficiente para el consumidor se genera con bancos sanos
que compiten en un mercado rentable. Con lo cual, pues bueno, todas estos, en fin, aunque ha sido un poco largo y proceloso todas estas conclusiones que hemos sacado de la gran crisis financiera, esto al final a lo que nos lleva es a decir, el cambio ha sido radical. El cambio ha sido radical en la regulación, en la estructura de mercado, en las políticas de concesión de crédito, en el uso de capital, en la alineación de los gestores con los accionistas y realmente en la convicción de que los bancos tienen que ser privados y rentables. Estas son las principales conclusiones que sacamos de todo lo que ha ocurrido desde la crisis financiera. Sí, yo según ibas hablando iba apuntando todas estas cosas que decías, y si esto han sido 2 décadas perdidas, que es lo que mucha gente dice, ¿no?, del sector, pues posiblemente han sido las 2 décadas perdidas más ajetreadas y productivas de la historia, ¿no? Así que ha sido detallado pero necesario para romper también con ese mito que pesa sobre el sector desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues Luis, con todos estos cambios, a medida que los coletazos de la crisis de balance que has explicado vayan desapareciendo, y creo que el final de esa década deflacionista y de los tipos al cero es un buen indicador de que esto ya está ocurriendo, pues poco a poco los beneficios del sector bancario tendrían que seguir mejorando, ¿no?, a medida que la coyuntura deje de ser tan negativa como ha sido en el pasado reciente. Pero, como en otros muchos sectores, los beneficios de una compañía, los beneficios del sector no dejan de ser consecuencia de la mejora en otras variables, ¿no?, en otras variables clave para ese negocio. Así que, en tu opinión, ¿cuáles son esas variables clave en las que debemos fijarnos para tomar el pulso del sector? O dicho de otra forma, ¿cuáles son esas variables clave que van a determinar la marcha de los resultados del sector durante los próximos años? Bueno, Pepe, pues aquí cuando hablamos de cuenta de resultados, pues tenemos que empezar a hablar pues de distintos conceptos que vamos a desarrollar en este trozo del podcast. El primero es el margen de intermediación. El margen de intermediación, digamos que es la diferencia entre lo que el banco pues paga al captar depósitos y lo que el banco cobra por prestar o por dar crédito. Esa diferencia, digamos, es lo que se determina como margen de intermediación y suele ser la principal línea de ingresos de cualquier banco. ¿Qué variables afectan al margen? Porque ahora lo he explicado pues de una manera muy sencilla, pero realmente hay multitud de variables que afectan al margen de intermediación. Los volúmenes de créditos y de depósitos, el nivel de tipos de interés, el spread de activo y de pasivo, los niveles de financiación mayorista que tenga cada entidad, la cartera de renta fija en balance, las estrategias de cobertura que se utilicen para cubrir el riesgo de tipos de interés. Esto por mencionar algunas variables. Yo diría que de todas ellas la principal variable es el volumen y la variable precio, es decir, los spreads de activo y de pasivo. Y aquí yo creo que es importante hacer una pausa para explicar algo que muchos inversores no tienen claro. Y es que realmente el núcleo del negocio bancario es realmente la toma de depósitos. O sea, realmente cuando nosotros vemos pues lo que hace un banco, ¿no?, que es toma depósitos, o sea, de crédito, realmente el dar crédito lo puede hacer cualquiera. Pero tomar depósitos no lo puede hacer cualquiera, tienes que tener una licencia bancaria. Y esta distinción es clave y radical porque realmente durante el periodo de la gran crisis financiera, con la imposición de tipos cero o negativos, lo que se hizo es privar al sector bancario de una de sus fuentes de ingresos fundamentales, que es el margen que los bancos sacan sobre los depósitos. Es decir, si hemos visto que el margen de intermediación tiene 2 patas, una que es de depósitos y otra que es de créditos, pues los tipos cero negativos lo que hicieron es privar a ese margen de una de las 2 patas, con lo cual pues la rentabilidad del sector obviamente pues se vio muy afectada.
Y aquí realmente, bueno, pues con la vuelta de la inflación, en fin, todos los cambios macro que hemos visto en los últimos años, los tipos de interés han vuelto a niveles positivos y yo creo que es muy complicado que los reguladores vuelvan a aplicar políticas de tipos negativos, porque también estas políticas han tenido efectos colaterales en los mercados. Pues básicamente lo que se ha llamado el search for yield. Es decir, hay muchas entidades que tenían que estar invertidas en distintos tipos de activos por sus modelos de negocio, y no estamos hablando de bancos, estamos hablando más bien pues, de aseguradoras y, en fin, otro tipo de entidades que han tenido que comprar productos que se han visto forzados a comprarlos porque de otra manera pues realmente digamos que sus carteras estarían pues fundamentalmente invertidas en activos de renta fija, pero como la renta fija pues durante muchos años ha dado tipos cero negativo, pues tenían que invertir en otro tipo de productos, ¿no? Y la resaca de ese efecto pues está todavía por ver, pero bueno, ese es otro tema y no nos queremos desviar de lo que estamos viendo, que es la cuenta de resultados. Hemos visto margen de intermediación. La segunda línea que tenemos que ver son las comisiones. Y las comisiones es la segunda línea de ingresos y es importante porque nos da una idea del grado de diversificación de negocios que tiene un banco respecto a los negocios que son sensibles a tipos de interés. Es decir, aquí estamos hablando de comisiones que se cobran por distintos tipos de servicios que se prestan a los clientes, y aquí pues hablamos desde servicios que están pues asociados a la actividad bancaria pura y dura, pues como pueden ser, pues para la gente lo entienda, comisiones que se cobran, por ejemplo, pues en todo tipo de cuentas, comisiones ligadas al mundo de los mercados y a la venta de productos de ahorro o previsión, como pueden ser los fondos de los seguros, comisiones asociadas a medios de pago, como por ejemplo tarjetas, TPVs. Bueno, pues esta sería la segunda línea de ingresos y es la segunda línea más importante. Los gastos. Pues bueno, el sector ha hecho en los últimos 10 años un esfuerzo muy importante en mejora de la eficiencia, porque aquí lo que tenemos que recordar es que la mitad del margen de intermediación estaba suprimido, ¿vale? Porque los tipos eran cero o negativos, con lo cual pues esto ha sido una travesía del desierto para mejorar la rentabilidad, y esa travesía pues se ha hecho diversificando ingresos, es decir, hacia comisiones, y rebajando los gastos. ¿Esto cómo se ha hecho? Pues invirtiendo en tecnología, cerrando sucursales, realizando prejubilaciones, incluso haciendo operaciones de consolidación domésticas que han favorecido esa reducción de gastos. Y aquí de nuevo yo creo que hay que hacer otro inciso, y el inciso que tenemos que hacer es el inciso y hablar de los bancos privados españoles, que realmente es uno de los pocos sectores donde realmente nuestro país tiene multinacionales a escala, yo diría que global, pero desde luego europea. ¿Y dónde está el éxito de los bancos españoles? Pues realmente el éxito yo creo que radica en varias cosas. Primero, en haber tenido gestores audaces, con espíritu emprendedor, bien formados, capaces de haber desarrollado una banca minorista en nuestro país que ha ofrecido a los consumidores precios ajustados, ¿vale? Muy basada en eficiencia operativa, y esto es difícil porque España es un país en el que tiene una densidad de población escasa y al final basado también en modelos de selección de riesgo adecuados. Esto es importante porque realmente cuando hablamos de multinacionales, bueno, en el sector bancario en concreto pues hay 2 bancos españoles, yo diría que 3 hoy en día, ¿no? Si hablamos incluso de la Caixa, que han podido exportar este modelo de expertise de banca al por menor a América Latina, incluso a Europa, en casos como por ejemplo el del Santander. Con lo cual, en resumidas cuentas, y dejando de lado el caso de las cajas de ahorro y de algún banco privado pues que cometió errores de gestión en los años previos a la crisis financiera, realmente los bancos españoles han contribuido de manera sostenida a la prosperidad de nuestro país, básicamente ofreciendo precios, como digo, muy ajustados, y son hoy referentes del sector en Europa.
Una vez hecho este inciso, seguimos con la cuenta... inciso, Luis, perdona que te interrumpa, pero que creo que también rompe uno de los grandísimos mitos que hay en el ciudadano español, ¿no? Que piensa que sus bancos, pero después de escucharte, bueno, creo que tenemos también que replantearnos, ¿no? el valor que le damos a los bancos y también muchas veces cómo valoramos a nuestro propio mercado o a nuestras propias empresas, ¿no? Bueno, perdona que te interrumpí, dejo esa reflexión para el... Sí, o sea, yo creo que aquí español. es importante muchas veces hacer referencia a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de nuevo un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda, el coste de una hipoteca en España, hoy por hoy, es en tipos fijos un punto porcentual inferior a lo que puede obtener un ciudadano portugués por una hipoteca en su país. Fíjate. Bueno, esto es mucho dinero, ¿no? A lo largo de un producto que puede tener una vida pues, de 20, 25 años. Entonces, a esto es el tipo de cosas que me refiero y que realmente la gente pues debe entender. Pero digamos que siguiendo en la cuenta de resultados tenemos que hablar también de los niveles de provisiones y de coste de riesgo, ¿no? Al final, las provisiones que tienen que hacer los bancos, bueno, pues tienen que hacerlas en función de la cartera de crédito que tienen, de la evolución que tiene esa cartera, de la nueva concesión de crédito. Y aquí, digamos que también hay que resaltar que la regulación lo que ha hecho es que los bancos ahora tengan que hacer provisiones de manera anticipada. Es decir, ahora ya las provisiones no solamente se producen cuando se deteriora la situación económica y empieza a haber impagos, sino que realmente las normas contables obligan a los bancos a provisionar en función de pérdidas esperadas. Con lo cual, pues parte de las provisiones se anticipan en la cuenta de resultados y esto hace que las cuentas de resultados sean menos volátiles. Siguiente punto que tenemos que fijarnos, y estoy ya saliendo, digamos, de lo que es la cuenta de resultados, los niveles de liquidez y el capital regulatorio. Y aquí, bueno, pues digamos que tenemos que hablar primero de lo que es el ratio de solvencia, el ratio que se denomina CET1, que esto es una división, digamos, que sale de dividir los recursos propios entre la suma del riesgo de crédito, el riesgo operacional y el riesgo de mercado de cada entidad. Y aquí, pues bueno, claramente cuanto más alto sea el ratio, pues más seguro es el banco. El estándar en la industria hoy por hoy es del 12,5%. Antes de la crisis financiera este ratio era del 5 o 6%, con lo cual ha más que doblado. Pero es que ahora mismo en Europa existen bancos que tienen ratios CET1 que están entre el 13 y el 15%, ¿vale? Con lo cual están en algunos casos sobrecapitalizados. Pero el ratio de solvencia es solo un indicador, como decía antes. O sea, la solvencia no solamente es la cantidad de recursos propios que tienes. La solvencia es además... la primera línea de defensa de solvencia es la rentabilidad de tus operaciones bancarias. Es importante también la diversificación de ingresos y geográfica. Consideramos también importante a la hora de medir la solvencia la resistencia de las entidades ante los test de estrés, los ratios de estabilidad y granularidad de los pasivos bancarios, que esto es una de las cosas, por ejemplo, que hicieron pues, que los 3 bancos regionales americanos pues se fueran al garete en un periodo muy corto de tiempo, porque tenían muy poca granularidad en sus pasivos. Bueno, esto son cosas que miramos cuando analizamos la solvencia de una entidad. Y todo esto al final para llegar a algo que es la rentabilidad de la entidad y la remuneración al accionista. Al final la rentabilidad es, digamos, pues bueno, digamos que la conclusión, ¿no?, de todo esto. La rentabilidad medida como beneficio sobre recursos propios y aquí es donde realmente de donde sale la remuneración al accionista. O sea, yo al final siempre lo que digo es lo único que vale eventualmente es el dividendo, porque es lo que cobras, lo que te llevas al bolsillo. Y realmente ahora ya es dividendo más recompra de acciones, porque los bancos al recomprar acciones y disminuir el número de acciones en circulación se está implícitamente incrementando el dividendo futuro. Bueno, pues realmente aquí es donde es importante es prácticamente muy difícil que un gestor de fondos pueda evitar invertir
en un sector hoy por hoy como el sector bancario, que tiene rentabilidades por dividendo más recompra de acciones superior al 10%. O sea, esto, para que la gente lo entienda, es suponiendo que los precios de las acciones están flat, estables, es decir, no se incrementan, y que los dividendos no crecen, tú vas a recibir un 10% anual, ¿vale? Esto como lo de tener un piso y que la rentabilidad del alquiler pues sea del 10% anual. Con lo cual, realmente es complicado que en ese entorno los gestores de fondos eviten el sector bancario. Y además, no solo por eso, porque ya has explicado cómo analizarlos, ¿no? Entonces, queda claro que no son cajas negras, no son empresas ininvertibles, sino que sabiendo cómo hacerlo, pues, bueno, pues totalmente analizables, ¿no? Pero dicho esto, ya hemos visto esas claves del negocio. Nos has explicado de dónde vienen los bancos, de dónde viene el sector durante los últimos 20 años, desde el final de la gran crisis financiera. Entonces, creo que ya en este punto me parece interesante que expliques pues, cómo la coyuntura macro afecta a estas variables claves del negocio, que tienen una consecuencia evidente en la rentabilidad del sector. Pues sí, vamos a ello. Vamos a ver, aquí hay dos temas que yo creo que hay que tocar, que es la influencia macro y también los cambios tecnológicos en los drivers del negocio bancario, ¿no? Entonces vamos a empezar primero por la macro. O sea, aquí realmente el nivel de tipos de interés es algo que es muy importante para el sector. Y digamos que en el momento actual yo creo que niveles de tipos de interés entre el 2-3% son a niveles pues, ideales para el sector bancario. Porque ese tipo de nivel de tipos lo que permite es que crezca el crédito, que realmente pues, es algo que es importante, y también da a la entidad un margen en los depósitos que es interesante. Como comentaba antes, pues con tipos C0 negativos el margen sobre los depósitos desaparece, con lo cual pues desaparece pues prácticamente una parte importante de tu margen de intermediación. Bueno, por eso realmente siempre se dice que un entorno de inflación moderada pues es positivo para el sector bancario. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de macro es la inclinación de la curva de tipos de interés. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, realmente los bancos tienen tendencia, para explicarlo de una manera sencilla, a tener pues, o estar expuestos a la parte más larga de la curva de tipos. Por distintas razones, que no vamos a entrar en ellas, pero al final realmente pues esto es muy sencillo, ¿no? Por los depósitos generalmente se pagan precios que están ligados a los tipos a corto plazo, y sobre los activos pues hay activos que están ligados a tipos variables, que son tipos a corto plazo, pero hay una parte de los activos que están ligados a los tipos a largo plazo. Es decir, cuando la diferencia entre el tipo corto y el tipo largo es positiva, es decir, el tipo largo es más alto, los bancos tienden a ganar menos dinero. Este es un tipo de situación que se produce generalmente cuando los entornos macro son de expansión. Y como digo, pues es una situación ideal para el sector bancario. Cuando se produce lo contrario, es decir, que los tipos largos están por debajo de los tipos cortos, pues bueno, no es ideal porque se pierde algo de margen. Esto es otra de las cosas que tenemos que considerar. Bueno, el crecimiento económico, pues de nuevo, cuanto mejor o más alto sea el crecimiento económico, en teoría más van a crecer los volúmenes de créditos y depósitos. Normalmente los volúmenes de créditos y depósitos crecen en función de un multiplicador del PIB, ¿no? También se venderán pues, más productos para bancarios, es decir, más productos de ahorro, fondos de inversión, pensiones, tarjetas. Bueno, el crecimiento económico es importante. Mercados, pues aquí el nivel de los mercados y la volatilidad pues es muy importante para todas aquellas entidades que tienen pues operativas o divisiones importantes de banca corporativa y de inversión. Y aquí de nuevo pues un inciso, y hay que hablar de los bancos americanos. O sea, los bancos americanos en el año 2020-2021, es decir, la época pues más dura del COVID, que hubo muchísima volatilidad en bolsa. Si recordáis, la bolsa en el año 2020
pues se pegó una castaña monumental en los primeros pues como 4 o 5 meses para después tener una recuperación que fue absolutamente asombrosa, y de hecho los mercados americanos acabaron por encima de cómo estaban a principio de año. Bueno, esa volatilidad lo que generó fueron en los bancos americanos unos ingresos de mercados y en general de banca de inversión que fueron absolutamente pues enormes, y lo que hicieron es que los grandes bancos americanos, o sea, los JP Morgan, los Bank of America, los Morgan Stanley, fueron COVID winners, lo que se denomina COVID winners, es decir, no solo pues junto con otras empresas, pues muchas de ellas ligadas, por ejemplo, al comercio electrónico, pues porque nosotros no podíamos salir de casa. Bueno, pues por eso la evolución de los mercados es importante. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es hablar de los cambios tecnológicos y cómo afectan al sector, que esto también es otro tema que es importante, ¿no? Y aquí, de nuevo, esto está ligado a uno de los 3 mantras o dogmas que se habían establecido durante la crisis financiera. ¿Por qué? Pues porque durante la época de tipo cero negativo surgieron múltiples iniciativas de empresas fintech, insurtech, que atacan los nichos más rentables del sector. Bueno, aquí tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Y primero pues ver cuál fue el primer, digamos, gran cambio tecnológico, que fue la aparición de Internet, ¿no? Y con ello pues el desarrollo asociado de aplicativos bancarios online que han dado lugar pues a la aparición de lo que se denominan neobancos. Los neobancos son bancos que no utilizan sucursales para distribuir sus productos y captar clientes, sino que lo hacen básicamente pues a través de Internet. Y como digo, también aparte de los neobancos, pues otras empresas que generalmente pues se denominan fintech o las que están relacionadas con el negocio de seguros, insurtech, que atacan, como digo, los nichos pues más rentables del negocio bancario. Aquí, de nuevo, pues vamos a dar ejemplos para que la gente lo entienda, ¿no? Pues wallets, por ejemplo, pues de pagos para individuos, que bueno, pues en España pues realmente pues no tenemos ejemplos, pero en Estados Unidos pues hay múltiples, ¿no? Tenemos Cash App de Square, tenemos Venmo de PayPal, en fin, hay otros, ¿no? También. Pero empresas que se dedican a pagos transfronterizos, y aquí pues seguramente muchos de los que nos escuchan pues habrán utilizado en algún momento TransferWise, que ahora mismo se llama Wise. Es decir, si tú ibas a una sucursal de un banco español y quieres hacer una transferencia internacional, aunque eso está cambiando, pues te costaba pues en fin, a lo mejor 30, 40, 50 euros, y si lo hacías por TransferWise pues te costaba 5 euros. Bueno, pues lo hacías por TransferWise. También empresas relacionadas con el mundo de los pagos, tanto como en lo que se denomina merchant acquirers, como en lo que son procesadores de pagos. Y aquí pues como debemos hablar, por ejemplo, de empresas como Adyen, que hoy por hoy pues es una de las grandes empresas fintech europeas, o incluso plataformas de gestión y distribución de ahorro. Entonces, Internet fue claramente uno de los cambios tecnológicos que ha afectado y va a seguir afectando al sector bancario. Aquí lo que nosotros tenemos que distinguir es, bueno, dentro del mundo de los neobancos, aunque hay algunos que ya son rentables, lo que tenemos que ver es si realmente estos neobancos van a ser capaces de alcanzar volúmenes de depósitos y de créditos igual o superiores a los operadores tradicionales. Y aquí realmente, aunque es posible que alguno lo consiga, realmente tenemos que un poco para saber realmente si esto va a ocurrir, tenemos que volver a la esencia de lo que es el sector bancario, ¿no? El sector bancario, la esencia descansa en la confianza que tienen los consumidores y empresas para dar a los bancos sus ahorros, ¿vale? Y esto es importante porque los ahorros es el esfuerzo de cada uno de nosotros de toda una vida. Es decir, si lo pensamos y lo interiorizamos, es decir, yo voy a dar todos mis ahorros a un operador que sí, que es muy eficiente, que tiene políticas de marketing muy agresivas, pero lleva operando no sé, 5 años en el mercado, o estoy más tranquilo si mis ahorros están en JP Morgan, en Santander, en BNP o en HSBC. Bueno,
este tipo de reflexiones es lo que realmente a mí lo que me lleva es a decir, si los bancos tradicionales son capaces y tienen capacidad, ¿no?, de invertir de manera importante en desarrollar plataformas online que sean competitivas con los neobancos, es muy posible, y está ocurriendo ya, que puedan migrar sus negocios retail de sucursales al mundo online y por tanto competir con los neobancos de tú a tú en condiciones que sean pues muy similares, ¿no? Con lo cual, como insisto, aunque algún neobanco es posible que pueda triunfar, yo no creo que esto sea una, digamos, amenaza para los bancos tradicionales que pueden invertir. Y después, cuando hablamos ya de fintech, insurtech, pues bueno, por supuesto que bienvenidas. Esto les va a hacer a los bancos la vida un poco más difícil en alguno de los nichos de mercados en los que realmente pues son más rentables. De hecho, les está haciendo espabilar, ¿no? Si ahora ya uno va a una sucursal bancaria y dice que quiere hacer una transferencia internacional, pues le van a decir que no, que ya en vez de 50 euros, pues que le van a cobrar solamente 15, que sigue siendo más caro que algunas alternativas que hay en el mercado, pero ya pues es mucho más barato de lo que era antes. Bueno, pues como digo, bienvenidas y bueno, pues ahí está. Finalmente, yo creo que cuando hablamos de cambios tecnológicos y estamos en este mundo de inteligencia artificial, pues tenemos que hacer una referencia a la inteligencia artificial, ¿no? Esta mañana yo leía un informe de un gran banco de inversión que decía que la inteligencia artificial iba a hacer desaparecer el 50% de las plantillas de los grandes bancos. Bueno, pues realmente es algo en lo que tenemos que estar muy atentos y es algo que puede ser una palanca de mejora de eficiencia muy importante en los próximos años. Pues te estaba escuchando ahora sobre la evolución que ha tenido el sector, el entorno competitivo del sector y los modelos de negocio que hay dentro de él y los adyacentes que han ido surgiendo y creo que falta una pata, ¿no?, para hablar sobre esta evolución que ha tenido el sector, que es la consolidación. Y hace unos cuantos años, cuando empezamos a plantear este podcast, me puse a buscar cosas que había guardado el sector bancario y encontré una entrevista que había guardado del año 2012 del CEO de JP Morgan, que decía que los grandes bancos tenían una clarísima ventaja sobre los bancos pequeños, ¿no? Y una de las cosas que él decía es que JP Morgan movía, estamos hablando del año 2012, movía cada día $2 trillones por todo el mundo, sabiendo a qué cuenta pertenecía cada céntimo, ¿no? Y él continuaba con la reflexión diciendo que es algo que desde luego no todo el mundo puede hacer. Y te iba a preguntar si esto es cierto, si crees que los bancos grandes tienen una ventaja sobre los pequeños, pero es que justo ayer estaba leyendo también cosas de bancos para preparar esta conversación y vi que hace nada el mismo CEO de JP Morgan decía en otra entrevista que los bancos grandes tenían una ventaja sobre los pequeños, diciendo que, por ejemplo, ellos mueven cada día, en el año 2024, mueven cada día 10 trillones. O sea, que han pasado de 2 a 10 en cuestión de 12 años. Así que supongo que algo de verdad en lo que decía en la entrevista aquella de 2012, supongo que habrá algo de verdad en lo que decía el CEO de JP Morgan. Y creo que esto es importante ponerlo sobre la mesa porque este sector, como has explicado, pues es un sector que ha estado marcado por las fusiones, las concentraciones, las megaestructuras, las desapariciones de muchas entidades pequeñas, como decías antes, ¿no? El caso de las cajas o el caso en el sector español de 50 a 5 entidades. Pues entiendo que esto responde a una lógica o a una serie de dinámicas que son propias del sector. Así que me gustaría saber tu opinión sobre si crees que hay alguna ventaja de los bancos globales, de los grandes bancos sobre los bancos pequeños y como accionistas que somos o como inversores que somos, si crees que estas operaciones corporativas que ha habido y las que posiblemente vendrán crean o destruyen valor para los accionistas. Bueno, pues vamos con la consolidación. O sea, aquí realmente el punto de partida es que pues, una de las variables clave para obtener una rentabilidad adecuada a corto plazo a lo largo de los ciclos económicos en el negocio bancario es la eficiencia.
Y cuando hablamos de eficiencia bancaria, realmente esto tiene que ver mucho con la inversión de las grandes entidades en tecnología. Es decir, los bancos punteros en tecnología claramente tienen una ventaja competitiva y bueno, pues estas inversiones realmente pues solamente pueden acometerse desde entidades grandes. Otro ejemplo es el tema de la regulación. La regulación se ha vuelto tan extensa, en fin, hay pues multitud de aspectos, ¿no?, de regulación, solvencia, liquidez, compliance, know your customer. Realmente estos son gastos para los bancos, que realmente estos gastos, en la medida en la que se dividen por un número de activos más grande, pues lo que te hace es ser pues más competitivo que si eres una entidad pequeña. Con lo cual, al final, la conclusión es que el negocio bancario pues cada vez más se ha convertido en un negocio de escala, y que realmente las entidades más eficientes, aquellas que te permiten, que permiten ofrecer a los clientes pues precios bueno, pues más competitivos, una experiencia de cliente pues más sencilla y realmente intuitiva, aquellos que garantizan pues un control de riesgo adecuado y políticas de cumplimiento normativo pues muy exigentes, son al final pues las que van a poder dar a los accionistas pues mayor rentabilidad a largo plazo. Dentro de esta búsqueda de eficiencia y de escala, realmente el proceso de consolidación pues es clave, ¿no? Y entonces realmente esto ha sido pues el driver fundamental de la consolidación, que primero se ha producido a nivel doméstico, y hemos dado el ejemplo, ¿no?, de los bancos españoles. También se ha producido pues, en otros países, y ahora digamos que el paso que tenemos pendiente, y esto es algo que está por venir, es desarrollar la consolidación europea. Bueno, entonces aquí tenemos que hablar de distintas cosas. Realmente lo que va a ocurrir es que la jurisdicción de referencia de las entidades europeas va a dejar de ser el país de origen de cada una de las entidades y va a pasar a ser la eurozona. Y esto, que se dice pues así en una frase, pues tiene implicaciones brutales, por ejemplo, desde el punto de vista de los requisitos de capital. O sea, es decir, hoy los bancos tienen que absorber requisitos de capital por ser entidades sistémicas en sus propios países. Es decir, por ejemplo, Santander y BBV pues son entidades sistémicas en España. Si la jurisdicción pasa a ser la eurozona en vez de España, esos requisitos de capital pues van a ser menores, porque bueno, directamente pues el peso que tienen estas dos entidades en España es muy grande, pero en Europa pues es algo menos importante. Eso para que la gente lo entienda, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que esta consolidación europea se produzca? Bueno, pues el primer paso es crear un fondo de garantía de depósitos europeo, armonizar todo tipo de regulaciones entre países. Realmente, al final, lo que se requiere es un impulso político que está por venir, y que en los últimos años pues ha sido difícil porque básicamente pues los alemanes pues estaban en contra de la creación de este Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, pero que esto está cambiando. Y está cambiando, entre otras razones, porque países como Alemania se han dado cuenta que realmente Europa necesita bancos que tengan más escala, es decir, bancos que se tienen que consolidar a escala europea para poder competir con los bancos americanos. Y de hecho pues hay pues el famoso proyecto del Banking Union, que ha estado en el tintero durante los últimos años, pues ha vuelto a la palestra. Tanto Macron como los políticos alemanes pues quieren darle un impulso. Yo creo que va a salir adelante en un periodo muy corto de tiempo. Este proceso de Banking Junior básicamente es pues eso, la creación de este Fondo de Garantía de Depósitos, la homogeneización de todo tipo de regulaciones en Europa, y en el momento en el que se produzca y salga adelante, lo que va a producir es que la consolidación europea sea un proyecto imparable,
y que realmente pues, las entidades bancarias europeas se consoliden, es decir, operadores de distintos países, ¿no? Y aquí de nuevo hay que traer a colación, hay que recordar que todavía hay muchos operadores europeos que están participados por el Estado, lo cual a su vez pues va a favorecer esta consolidación europea, porque esos bancos van a querer vender esas participaciones en los bancos. Y hay muchas entidades, como digo, ¿no? Pues antes he dado ejemplos, ABN AMRO, que es un banco eurozona, Commerzbank, que es un banco eurozona, en fin, y otros. Y esto realmente pues lo que va a producir es que en el momento en el que se produzcan estas operaciones pues va a haber unas economías de escala importantes, por lo tanto ahorros de costes y posiblemente una gestión del capital que va a ser muy eficiente. El otro día en una conferencia sectorial un banco alemán comentaba que JP Morgan, que es el mayor banco americano y el mayor banco del mundo por capitalización bursátil, en un año en concreto invertía en tecnología lo que invierten todos los bancos europeos en su conjunto. Y al final, pues realmente si nosotros queremos tener bancos que puedan competir a escala global, bancos europeos que puedan competir a escala global con los bancos europeos, pues esta consolidación que hablamos de la consolidación europea, pues es algo que está por venir y que yo creo que va a ser un hecho en un periodo muy corto de tiempo. Pues yo creo que ya, después de haber recorrido toda la evolución del sector, sus principales variables del negocio y cómo le afecta el entorno macroeconómico, el entorno político también, como acabas de explicar, creo que ya solo hace falta una última mención a algo que para nosotros en Bestinver es fundamental, que es la valoración, ¿no? Porque no, como decimos muchas veces, lo importante para invertir, a la hora de invertir, no solamente es entender el valor que te ofrece un modelo de negocio o una compañía en concreto, sino también aprovecharse de muchas veces las ineficiencias que se provocan en el mercado y que nos permite comprar esas compañías a un precio muy por debajo de su valor. Así que, ¿te parece que brevemente expliquemos las particularidades que tiene la valoración del sector bancario, Luis? Bueno, pues vamos con la valoración. O sea, aquí digamos que cuando hablamos de valoración realmente tenemos que hablar de distintas cosas. Primero, que las empresas normalmente se valoran trayendo a valor presente flujos futuros que produce el negocio, los traemos descontándolos pues a una tasa de descuento adecuada. Realmente aquí en los bancos, como el concepto de cash flow es algo que es muy difícil de atar porque los bancos mueven dinero, normalmente nosotros lo que hacemos es que, como decía, hablamos de dividendo, que es lo que se lleva el accionista al bolsillo. Se hacen descuentos de dividendos. ¿Vale? Esto, digamos, en contraposición a los descuentos de flujo de caja libre que se hace pues, en cualquier otra empresa. De nuevo aquí, el concepto de enterprise value que se suele utilizar pues, para analizar múltiplos de valoración en empresas, digamos, pues de consumo industriales, pues no tiene mucho sentido y realmente los múltiplos que se utilizan en el sector bancario suelen ser múltiplos pues, que están relacionados con el beneficio, es decir, por ejemplo, pues un PER o múltiplos relacionados con la base de fondos propios. Y aquí normalmente nosotros miramos a lo que es el valor tangible en libros. El valor tangible no es más que los fondos propios y reducimos los activos intangibles que el banco tiene en balance. Es decir, aquí pues normalmente es la capitalización dividido entre ese valor tangible en libros, que en este momento en Europa pues está pues algo por debajo de una vez, pues está pues más o menos entre 0,8 o 0,9 veces, más o menos. Y esto es realmente pues, en lo que nos fijamos cuando valoramos el sector bancario, además de, por supuesto, de la rentabilidad que tiene para el accionista, es decir, lo que hoy por hoy se denomina pues, el capital return yield, que es la suma del dividend yield más la recompra de acciones. Y como digo, pues aquí esto es uno de los principales atractivos del sector porque en este momento pues está por encima del 10% y en muchos casos llegando al 15% en algunos operadores.
Es muy interesante esto de terminar con la valoración, porque claramente los métodos de valoración que se emplea para valorar esto, que empleamos para valorar un banco, son diferentes a los que se emplea para una empresa industrial. La lógica es la misma, ¿no? Que es el descuento de los flujos, pero aquí tenemos que redefinir lo que son esos flujos, redefinir cómo utilizamos los múltiplos de valoración, y eso responde a las particularidades del modelo de negocio, y no se entienden sin que antes nos hayas explicado, Luis, precisamente esas particularidades, ¿no? O sea, los bancos se valoran de manera diferente por un motivo que ya ha quedado claro. Así que nada, pues le hemos metido un buen repaso al sector. Hemos visto muchísimas aristas que tiene, lo hemos analizado desde diferentes puntos de vista, y yo creo que lo más importante, hemos cumplido ese objetivo de terminar con unos cuantos mitos que rodean al sector. ¿No te parece, Luis? Pues sí, Pepe, nada, como empezaba, que muchas gracias por invitarme a hacer este podcast, y que yo creo que la conclusión final es que realmente la inversión en bancos pues es equiparable, por supuesto, al de cualquier otro sector. Lo que es importante es saber en qué momentos hay que invertir en ellos, y después, en esos momentos, discernir y seleccionar bien las entidades en las que uno debe estar invertido. Como digo, esto ha sido clave, porque en los últimos 3 años pues el sector bancario pues no sé si ha sido el mejor en bolsa de todos los sectores que hay, pero si no ha sido el mejor, ha sido desde luego top 3. Y los gestores pues que no han estado invertidos en el sector, pues bueno, desde luego es complicado que lo puedan haber hecho mejor que sus benchmarks, ¿no? Esto es como el que pues no ha tenido inversiones en Nvidia o en empresas de tecnología que están muy ligadas a lo que la inteligencia artificial va a traer. Bueno, pues como digo, lo importante es saber cuándo invertir en bancos y en qué entidades. Pues bueno, pues muchísimas gracias. A mí me hubiera encantado haber oído este episodio pues hace 15 o 20 años, cuando empecé en este negocio, pero no tenía la suerte de conocerte, Luis. Ha quedado una masterclass fantástica del sector, y yo creo que mucha gente joven va a poder apoyarse en ella, y ya desde el principio de su carrera como inversor, al principio de la carrera de analista de mucha gente, creo que va a permitir no caer en esos mitos, en esas falsas creencias que decíamos al principio, y que han intoxicado y que han evitado a mucha gente entrar en este sector y conocerlo, y perderse, como dices, una oportunidad de inversión que ha sido, bueno, de las mejores en los últimos años, ¿no? Así que, bueno, te quiero agradecer todo tu tiempo. Ha quedado claro, bueno, el aluvión de conocimientos que tienes y la pieza diferencial que representas dentro de nuestro equipo. Así que muchísimas gracias. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado, y hasta la próxima vez que consiga liarte, Luis. Muy bien, cuando quieras. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.